Buenos días a todos y a todas. Presidenta, quiero presentarles a quienes expresan la representación de todo el sindicalismo del mundo. En primer lugar, a su ya conocida Sharon Barrow, secretaria general de la Central Sindical Internacional, 180 millones de trabajadores, 325 sindicatos en 161 países. Luego quiero presentarle a Víctor Báez, a mi derecha, dirigente de Paraguay, secretario general de la Central Sindical de las Américas, 50 millones de trabajadores, 53 sindicatos en 23 países. Lo acompaña Hassan Yusuf, dirigente de Canadá, que es el presidente de la Central Sindical de las Américas, y también nos acompaña Cathy Feingold, directora de internacionales de la AFL-CIO, y por supuesto sus ya conocidos dirigentes de la nacionales y populares, de la CGT y de la CTA. Quiero decirles, porque me han llegado personalmente la adhesión, la expresa adhesión de Jyrki Raina, de Finlandia, secretario del Sindicato Mundial de la Industria de todo el planeta, Philip Jennings, que es inglés, pero amigo de la Argentina, secretario general del Sindicato Mundial de Servicios, de la UNI, y Bernard Thibault, que en representación de la CGT y la CFDT de Francia. También ha hecho llegar su adhesión la Unión Internacional de la Educación, de los dirigentes sindicales de la educación. Bueno, nada, esta reunión que ha sido convocada, quiero señalar una característica sola, es que la dirigencia sindical internacional especialmente pidió tener esta reunión con usted para expresarle personalmente el apoyo a la postura argentina con relación a los fondos buitres. Pero fue coincidente, y esto se lo expresé a los dirigentes sindicales, de un deseo suyo de aprovechar esta estadía en la reunión de Naciones Unidas para encontrarse con los dirigentes del sindicalismo mundial. Celebro esto, entonces, Sharon, la palabra. The volume maker is very, very low here. We are absolutely honored to be in your presence once again. Oh. Madam President, we are absolutely honored to be in your presence again. Es un honor contar con su presencia nuevamente, señora Presidenta. Lamentablemente debemos decir que deseamos que fuera en otras circunstancias más favorables, pero ciertamente estoy con usted representando a 190 millones de trabajadores de todo el mundo. Traigo los saludos no solamente a nuestra federación, sino también, como decía el ministro Tomada, estamos aquí también con Jyrki Raina de la Federación Industrial Global, de sindicatos, también con Philip Jennings. Todos los representantes me han pedido que le diga que mi mensaje es el mensaje de ellos. Realmente nos impacta cómo una pequeña cantidad de fondos buitre está dispuesta a intentar mandar a la quiebra su economía y destruir los medios de vida, las fuentes de ingresos y los empleos de su pueblo. Y la felicitamos por su fortaleza y su valentía para ponerse de pie contra la usura y codicia de estos fondos de inversión, que son fondos buitre que han dañado tanto la economía. Y lo que queremos es evitar que se atropelle la fuente de ingresos y de trabajo, en otras palabras, que avance este virus en el mundo económico global. Le agradecemos su coraje, porque esto no es solo por la Argentina. Esto representa tomar una postura en favor del mundo, y la resolución de Naciones Unidas demuestra que ustedes no están solos, que hay muchísimos países en todo el mundo que entienden que
que si se les saca su soberanía, y esto a través de la labor de líderes financieros muy mal aconsejados, por otro lado, esto generaría verdaderas amenazas para la democracia, también para las futuras generaciones, así que para los trabajadores de la Argentina y para la economía de la Argentina, pero también para el derecho de los países de poder tratar su situación de deuda de manera oportuna y responsable en aras de los intereses de su propia economía, es que estamos aquí para expresar nuestro apoyo, porque esta es una lucha por la Argentina, pero también por una reglamentación financiera sólida y en pos del rol de los gobiernos en el mundo. Vamos a hacer todo lo posible para que los gobiernos puedan seguir impulsando la implementación de la Resolución de Naciones Unidas, pero vamos a ir más allá todavía. De aquí voy a viajar a Montreal para reunirme con el Comité de Trabajadores y Capital. Tenemos una cantidad enorme de millones de dólares de capital de los trabajadores invertido en el dinero del mundo, y hace mucho que decimos que no debemos orientar nuestro dinero a los fondos de inversión, y este es un elemento que prueba aún más la importancia de que el dinero no vaya a ese tipo de fondos, sino que recircule en favor de la economía y de los pueblos que están siendo víctimas de ataques especulativos. Y con el comité con el que me voy a reunir, yo voy a insistir en la importancia en que vuelvan a recuperar sus fondos jubilatorios, y voy a insistir en la importancia de que luchen contra las empresas que evaden impuestos, que tienen dinero en fondos de inversión, que también son los que amenazan a la Argentina, y esperamos poder demostrar a través de esos esfuerzos nuestra solidaridad con ustedes. También Kathy y nuestros otros colegas han preparado una declaración en ese sentido, y lo que yo quisiera decir es que expresamos toda nuestra solidaridad con ustedes. Sabemos lo traumático que esto es para su gobierno y para su país, pero no se trata solamente de los trabajadores argentinos que están a su lado, sino los trabajadores del mundo. El sonido es Gracias, señora presidenta, señores ministros, señoras y señores. No es casualidad que la organización sindical mundial más representativa del planeta y la organización regional más representativa de las Américas, en este caso, representando a los trabajadores y trabajadoras desde Canadá hasta Argentina y Chile, se reúnan en este momento no solamente a prestar solidaridad con el movimiento sindical argentino, con el gobierno argentino y con el pueblo argentino en su lucha contra los fondos buitres, sino sobre todo a expresar su lucha franca y abierta por un modelo de desarrollo alternativo donde los buitres no entran, donde los fondos buitres conspiran permanentemente contra la sostenibilidad del planeta. Y esto debe ser un mensaje también a los señores empresarios cuando en la OIT nos hablan de la empresa sostenible. Nosotros queremos que las empresas y queremos que el mundo sea sostenible. Ahora bien, cabe preguntarnos entonces, es un mero ejercicio de lógica, pero muy efectivo, pienso. ¿Es posible tener un todo que es sostenible, una parte que es sostenible dentro de un todo que es insostenible? ¿Es posible tener una empresa sostenible en un mundo que es insostenible? Y sobre todo, ¿es posible tener empresas sostenibles dentro de un mundo hecho insostenible y de países que van hacia la vía de la insostenibilidad por culpa y por la acción de ciertos sectores del capital financiero, en este caso los fondos buitres? Son ellos los que hacen el mundo insostenible, las empresas pequeñas y medianas insostenibles, son ellos los que conspiran. Y he estado leyendo su discurso, el discurso que usted ha hecho a la 68ª Asamblea de las Naciones Unidas, y concordamos plenamente con lo que usted dice. ¿Cómo se pueden crear empleos
como los empresarios en Argentina pueden crear empleos si existen estos chantajistas internacionales que hacen que sea imposible para un país soberano como la Argentina reestructurar su propia deuda en base a los intereses nacionales. Entonces la lucha no es solamente para favorecer al pueblo argentino, para apoyar al gobierno y a los trabajadores y trabajadoras, sino la lucha es más allá. Forma parte de una lucha global por la hegemonía entre este capitalismo neoliberal hegemónico, con una gran presencia y poder de este tipo de especuladores, y otro alternativo, que es el desarrollo sostenible, propugnado por el movimiento sindical, porque los derechos de los trabajadores y trabajadoras no solamente dependen de los códigos de trabajo, no solamente dependen de los convenios internacionales de la OIT, ratificados por los países, dependen de los modelos de desarrollo que se dan y que se dan en los países, en las regiones, y lógicamente esta lucha es global. Nosotros vemos con preocupación lo que está pasando en Argentina, pero esto puede traer consecuencias de triunfar estos chantajistas internacionales, este capital financiero especulativo que solamente busca lucrar, aún a costas del hambre de la gente, a costas de los sufrimientos de los pueblos. Nosotros vemos que la lucha que en este momento está haciendo el gobierno argentino, el pueblo argentino, el sindicalismo argentino, merece todo el apoyo. Y la compañera Kathy Feingold, después de que usted hable, y el compañero también, la compañera va a presentar una carta que el sindicalismo norteamericano va a mandar a los inversores norteamericanos, convidándolos, invitándolos a que los inversores norteamericanos no inviertan en fondos de este tipo y en empresas de este tipo como las que están queriendo chantajear, como la que está queriendo chantajear al gobierno y al pueblo de argentinos. Muchas gracias. Ya que te mencionaron, Katy, bueno. Gracias, no sé, está funcionando. Me llamo Kathy Feingold, vengo representando el AFL-CIO, que representa 12.5 millones de trabajadores aquí en Estados Unidos. Y llevamos muchos años trabajando conjuntamente con el movimiento sindical de Argentina, y es un honor para estar hoy en día con ustedes aquí. Voy a cambiar de inglés porque tenemos un problema con el micrófono, pero también una declaración que solamente aún está en inglés, pero vamos a hacer una traducción. The members of the AFL-CIO wanted to take... Los miembros de AFL-CIO quieren ir un paso más allá. Ya hemos expresado nuestra solidaridad para con el gobierno de la Argentina y el movimiento de los trabajadores de Argentina, pero ahora ha llegado la hora de actuar. Así que luego de esta reunión vamos a enviar cartas a nuestros fondos de jubilaciones y pensiones y a aquellos inversores que quizás ni siquiera sepan que tienen inversiones, AML y otros fondos buitre que están atacando al gobierno argentino de manera injusta. Así que les vamos a hacer saber que tienen esas inversiones y vamos a alentarlos a que desinviertan en esos fondos. Nos parece importante tomar ese paso más allá, asegurarnos de unir la acción a las palabras y de que los trabajadores de Estados Unidos apoyen esta lucha que no se está dando solo en Argentina, sino que incumbe también a los trabajadores de Estados Unidos, ya que los fondos han estado haciendo lo mismo con los trabajadores norteamericanos. Argentina lamentablemente representa un caso más, pero sabemos que este va a seguir siendo un modelo que utilizan los fondos de inversión en el mundo. Le agradecemos su coraje por ponerse de pie en contra de estos fondos. Estamos con usted y con ustedes y vamos a actuar para apoyarlos. Muchas gracias. Bueno, por favor, le voy a pedir al representante, al presidente de la CCA, que haga uso de la palabra, Sumazar.
Muchas gracias, Madam Speaker. Madam President, it's an honor to be here with my Muchas gracias, es un honor estar aquí. Estoy bien así, ¿no? Sí. En esta oportunidad histórica y obviamente también teniendo en cuenta los desafíos a los que se enfrentan actualmente. No podría estar más de acuerdo con mis colegas. La primera prioridad para Argentina tiene que ser su pueblo, su desarrollo y el compromiso social que quiere mantener su país para que su pueblo pueda tener las mismas oportunidades que tenemos nosotros, sus vecinos del continente. Y desde Canadá queremos además manifestar nuestro pleno apoyo a nuestros trabajadores. Entendemos perfectamente de qué se trata esto. Hay que permitir que Argentina tenga la opción de seguir desarrollándose y de mantener el nivel de vida de sus trabajadores. Y nunca podremos permitir que los fondos buitres pongan en peligro el futuro del país, incluso su democracia. Así que, en ese sentido, es de importancia crítica que sepan que estamos a su lado, al lado del gobierno de la Argentina, y nuestros trabajadores están con ustedes. Como se ha dicho, no es solo una lucha por la Argentina, sino que hay muchos países en desarrollo que están en una situación similar a la Argentina, y su liderazgo es fundamental para este camino hacia la victoria, para sus trabajadores y los del mundo. Reconocemos que todavía nos queda un camino difícil por delante, pero tenemos que mantener la firmeza y la determinación, ya que el capital no tiene paciencia, su interés es ganar rápidamente, y por eso es importante que se mantengan negociaciones y gestiones, y vamos a seguir manifestando nuestro apoyo. Nuestra organización en las Américas va a estar con ustedes y con la Argentina en este difícil camino que tenemos por delante, y vamos a ser solidarios con el pueblo y con el gobierno de la Argentina. Muchas gracias. The sound sucks. Que sean más breves que los invitados. A ellos los escuchamos todos. Hugo Yasky cierra. Simplemente, primero, para decir que estoy orgulloso de pertenecer a la Confederación Sindical Internacional que preside Sharon Barrow, orgulloso de tener un dirigente como Víctor Báez, y orgulloso también de la intervención de la compañera Katy Feingold. En mi país, los medios de comunicación de las grandes corporaciones dicen que el gobierno argentino y que la Argentina quedó aislada del mundo, que estamos solos, que estamos combatiendo contra todo lo que representa la modernidad del mundo. Ustedes acaban de dar un ejemplo extraordinario, hermoso, de solidaridad, y además demuestra que entre nosotros no hay diferencias de norte y sur, de naciones poderosas y de naciones más débiles, y que estamos todos peleando por la misma causa. Gracias, y tomo esto como un trabajador argentino más que nada. Sí, buenas tardes, muchas gracias, Presidenta, colegas del Movimiento Sindical Internacional. Realmente este momento es desgraciado porque no quisiéramos estar pasando por esta situación. Sin embargo, también nos da la oportunidad del sindicalismo internacional a generar una proclama a nivel mundial de qué es lo que pretendemos los trabajadores de América Latina, de Argentina y del mundo. Estos acontecimientos que vivimos los argentinos son nefastos y, por supuesto, cuentan con nuestro rechazo, nuestro repudio, y tendremos que llevar la situación a la acción sindical. Por eso me parece que gracias, Presidenta, por darnos esta oportunidad de pronunciar en esta proclama del sindicalismo internacional para que se escuche nuestra voz a nivel mundial de que queremos un mundo diferente, que cuando vino la crisis del 2007-2008 decíamos: no queremos repetir la misma historia con las mismas fórmulas porque vamos a llegar al mismo resultado. Por lo tanto, pensamos que esta es una oportunidad para transformar no solamente de lo que sucede en Argentina, sino que este sea un ejemplo que pueda traspolar a nivel mundial y generar un mundo diferente. Así que, desde ya,
el apoyo del Movimiento Sindical Internacional y sabés que del Movimiento Sindical Argentino estamos ahí, al pie, parados, junto a vos, luchando para nuestra Argentina, para la cultura del trabajo, para la transformación y para todo lo que ha pasado en estos 10 años ganado para el bien de la historia de nuestro pueblo, de nuestra nación y nuestra argentinidad. Muchas gracias. Bueno, en principio, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la presencia de los y de las representantes sindicales más importantes a nivel global. Algunas como Sharon ya nos hemos estado reunidas en diversas oportunidades. Y yo quisiera, en este lugar además que también tiene una connotación, este espacio no solamente del consulado, sino este salón en especial. Yo vine a hablar a este salón como candidata a presidenta en el año 2007. Me acompañaba Daniel Filmus, que era el ministro de Educación del presidente Kirchner, y habíamos convocado en este lugar a científicos y científicas argentinas que se habían ido del país en diferentes etapas históricas, algunos durante la dictadura por motivos de persecución política, otros con las diferentes crisis económicas a partir de la falta de oportunidades y porque inclusive durante la década de los 90 a nuestros científicos y científicas se los había mandado a lavar los platos. En definitiva, nos encontramos con ellos en aquella oportunidad, intercambiamos muchísimas opiniones y creo que allí fue donde yo anuncié que iba a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cosa que hice ni bien asumí como presidente. Y uno de los científicos que estaba, que me vino acompañando y que era el titular de la agencia de inversiones del Ministerio de Educación, un científico como Lino Barañao, convertido en ministro de Educación. Yo quiero comenzar con lo que dijo Sharon. Sharon habló de virus, de un virus. Y todos nos referimos a este episodio de la Argentina y de los fondos buitres, que sin lugar a dudas es un leading case en la Argentina. Pero este virus no apareció ahora. Este virus, bacterias, o como quieran llamarlos, comienza fundamentalmente cuando el neoliberalismo implanta en el mundo, caído el muro de Berlín, la ideología de que se había acabado la historia y que no había otro modelo de desarrollo que el que planteaba ese neoliberalismo, que significaba la teoría del derrame que nunca llega, el achicamiento de las conquistas sociales, porque esto daba competitividad a la economía. Y comienza una transformación. Ustedes fíjense que durante la década de los 90 surgen los denominados bancos de inversión. Hasta ese momento los bancos eran bancos comerciales, bancos que intermediaban entre el mundo de la economía, y que es correcto, a través del crédito para las empresas, para generar trabajo, para que las empresas puedan crecer, puedan tener mayor rentabilidad, si tienen mayor rentabilidad pueden invertir más. Un desarrollo de un capitalismo normal. A partir de la generación y la aparición de los denominados bancos de inversión, comienzan a generarse lo que se llaman los derivados financieros, y que vienen a contrariar la esencia misma del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, se lo mire desde la ideología que se lo mire, necesita necesariamente, y valga la redundancia, articular la fuerza del trabajo y la fuerza del capital. El dinero, para poder reproducirse, tiene que pasar por el circuito del trabajo, o sea, de la producción de bienes, de servicio, de innovación, de tecnología, de investigación. Pero el dinero no se reproduce a sí mismo porque alguien apuesta sobre un modelo econométrico, sobre un modelo o un diseño financiero que no tiene ningún sustento ni ningún anclaje en la producción de ideas, de trabajo físico, de cosas, de bienes, vuelvo a reiterar. Y yo creo que ahí comienza una suerte de degeneración cada vez más grande del sistema, hasta llegar al caso ya de los fondos buitres, que son su máxima expresión. ¿Por qué son su máxima expresión? Y porque directamente ya ni siquiera invierten en derivados financieros, ya ni siquiera son bancos de inversión que asesoran, compre bonos en tal parte o asesora en fondos de pensión, invierta en tal fondo de pensión, no. Simplemente están esperando, por esos buitres,
que un país esté al borde del default, que alguien se esté muriendo, como cuando los buitres revolotean, para comprar títulos de ese país a muy escaso precio. Si el valor nominal de ese país, de ese bono, es 100 pesos, lo compran a 8 pesos, o a 7 pesos, o a 5 pesos, y luego ni siquiera ir a reclamarlo al país en una reestructuración de deuda, sino ir a litigar, a hacer juicios, para luego obtener, y acá quiero detenerme en lo que hablaba Víctor Báez, que hablaba de ganar rápidamente. No estamos ante un problema de ganancia rápida, estamos ante un problema de usura internacional, que es otro tema totalmente diferente. Yo tampoco voy a ser tan ingenua de pensar que las empresas no quieren ganar rápidamente y que cada una quiere recuperar lo más rápidamente el capital que ha invertido. Podemos discutir si esto es ético o no es ético, si me gusta, si no me gusta, pero esto sucede. Acá no estamos ante esto, porque para que ustedes tengan una idea, la Argentina, que reestructuró el 92,4% de su deuda soberana, ha pagado a la fecha, desde el año 2003 a la fecha, 190.000 millones de dólares. Repito la cifra, 190.000 millones de dólares, entre tenedores de bonos, deuda que no había sido defaulteada, que estaba proforming, y también organismos multilaterales. O sea, ha cumplido rigurosamente sus obligaciones, tanto las que reestructuró Néstor Kirchner con el 76% en el año 2005, como la que me tocó completar a mí con el 92,4% en el año 2010. O sea, y con una rentabilidad más que atractiva. Por ejemplo, alguien que ingrese, si hoy el señor Paul Singer o cualquiera de los fondos que está haciendo juicio ingresaran a la ley de pago soberano, que hoy ha sido abierta para el 100% de los acreedores, inclusive aquellos que tienen entablado juicio contra la Argentina, cosa que no sucedía ni en el canje 2004 ni en el canje 2010, porque en el canje 2004 y en el canje 2005 y 2010, si alguien tenía juicio contra la Argentina, debía renunciar al juicio y recién podía ingresar al canje. Ahora no. Ahora, aún con juicio, pueden ingresar al canje. De ingresar al canje obtendrían en dólares una rentabilidad aproximada, a partir de los 48 millones de dólares que invirtieron cuando compraron esos fondos ya defaulteados, la mayoría, en el año 2008, una ganancia en dólares desde el año 2008 a la fecha superior al 300%. Ustedes que tienen fondos invertidos como trabajadores en fondos de inversión, díganme, ¿quién les paga una renta en 8 años en dólares del 300%? ¿Cuánto es la renta que le están pagando en sus fondos de inversión anuales? 4, 3, 5, ni creo 5%, les deben estar pagando un 3, un 2% anual. Bueno, estos fondos, o sea, con lo cual no estamos hablando, estoy hablando de cosas concretas, no estoy hablando de teoría, ni de ingenuidades, ni de utopías, estoy hablando de números. A ustedes, los trabajadores, en sus fondos de pensión les pagan un interés anual por dólares del 2, del 3%. Bueno, acá de ingresar al fondo, al pago soberano, estarían cobrando más del 300% de rentabilidad en dólares, con lo cual vemos que en realidad el problema es primero de usura. Pero yo creo que va más allá de eso. Yo creo que además Argentina ha demostrado en estos 10 años, porque hemos pagado 190.000 millones de dólares y hemos desarrollado un modelo de inclusión social y de reindustrialización del país, que nos ha permitido superar la crisis que provocó precisamente el altísimo endeudamiento que llegó a ser del 160% del PBI, generar millones de puestos de trabajo. Con la última moratoria previsional podemos decir que el 100% de las personas en condiciones de obtener una jubilación o una pensión en la Argentina pueden acceder con un modelo de inclusión social, lo cual nos ha permitido también desarrollar un fuerte mercado interno. Ha sido también muy favorable para países como los Estados Unidos, y también se lo quiero decir a Katy, para que pueda exponerlo ante sus propios compañeros. Ustedes en estos últimos 10 años, las exportaciones de Estados Unidos a la Argentina, o sea, los bienes que producen y servicios que producen los trabajadores norteamericanos, bajo la forma de bienes y de servicios,
han crecido el 260%. Vuelvo a repetir, Estados Unidos ha aumentado sus exportaciones a la Argentina un 260%, casi el doble de lo que exporta, de lo que ha aumentado sus exportaciones al resto del mundo. O sea, el modelo argentino de crecimiento y desarrollo no ha sido un mal negocio para los Estados Unidos. E inclusive el segundo inversor en Estados Unidos, en nuestro país, son empresas estadounidenses. Y les reitero, ha crecido un 260% con un superávit comercial de balanza solamente en bienes de 15.000 millones de dólares a favor de Estados Unidos. En bienes. Si además le anexamos servicios, estaríamos prácticamente en el doble de superávit comercial, algo que le conviene al país, a sus trabajadores, a sus empresarios, a sus empresas en general. Y por si esto fuera poco, la Argentina no ha crecido en sus exportaciones en igual modo a Estados Unidos. Hemos crecido menos del 50% y aún tenemos fuertes barreras pararancelarias con la carne, con los limones, en fin, proteccionismo muy desarrollado. Ustedes saben que Estados Unidos es el país que más denuncias tiene en la Organización Mundial de Comercio por proteccionismo. Sin embargo, viven hablándonos del libre comercio y dándonos clases de libre comercio a todos, cosa en la cual nadie cree, ni tampoco los que lo dicen. Pero, en definitiva, nosotros tampoco creemos, nosotros no creemos en la administración de comercio, porque creo que es la defensa también que cada país hace de sus trabajadores, de sus empresas y de sus fuentes de trabajo. Pero quiero relatarles esto porque la Argentina ha revelado una voluntad de pago como nunca antes ningún gobierno. No solamente esto, siendo presidente Néstor Kirchner, pagó y canceló totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que venía de stand-by, en stand-by, en stand-by, en stand-by, en stand-by, y cada 6 meses llegaba un virrey diferente del Fondo Monetario a decirnos qué teníamos que hacer los argentinos, lo mal que nos portábamos los argentinos, a proponer una nueva flexibilización laboral. Me tocó como senadora, porque puedo hablar con conocimiento de causa. No llegué a presidenta, como algunos creen, por estar casada con Néstor Kirchner. Antes fui gobernadora en la provincia de Santa Cruz antes que él fuera gobernador. Y me conocían a mí más como legisladora nacional que cuando él era gobernador de la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, la misoginia es la misoginia en todas partes y no podemos apartarnos. Las compañeras me deben entender porque a ellas les debe pasar muchas veces lo mismo. Pero lo cierto es que nosotros hemos tenido una voluntad de pago muy fuerte. Veníamos de stand-by en stand-by, como les venía relatando, hasta que Néstor decide pagar y cancelar definitivamente la deuda del Fondo Monetario Internacional. Y ahora, recientemente, hemos también abordado el problema que teníamos con el Club de París, una deuda que tuvo su origen en el año 1956, cuando cae, no me voy a corregir, el gobierno peronista no cayó, no iba en el colectivo y se cayó. Cuando fue derrocado por un golpe de Estado, el gobierno del general Perón, a partir de allí se genera una deuda en el año 56 con unos 19 países de Europa y se genera lo que se conoce con el nombre de Club de París. Se arrastraba desde el año 1956 esa deuda. Y finalmente, este año, por instrucción de la Presidenta, el ministro Kichilov, ministro de Economía, se reunió con los miembros de la Unión Europea, con 19 ministros de Economía de la Unión Europea, y pudimos también encarar la negociación y ya realizamos el primer pago del Club de París por 642 millones de dólares. Bueno es resaltar que todos esto, los 190.000 millones de dólares de pago, la cancelación del Fondo Monetario, el arreglo con el Club de París, la generación de millones de puestos de trabajo, de millones de jubilados, de miles de empresas, de reindustrialización del país, se hizo sin acceso al mercado de capitales. O sea, no nos endeudamos más. Nos fuimos a pedir dinero para hacer estas cosas porque, dado el default del año 2001, no teníamos acceso al mercado de capitales. Con lo cual ha sido un esfuerzo puro y genuino del conjunto de la sociedad argentina, de sus trabajadores, de sus empresarios. Y yo decía de sus trabajadores, y estaba recordando cuando era senadora,
que nos tocó atravesar también durante la década de los 90 y principios del año 2000, dos intentos también de la famosa reforma laboral, porque se cree que quitándole derechos a los trabajadores se va a poder desarrollar más la economía, cuando nadie se da cuenta, nadie parece quererse darse cuenta que los trabajadores, además de trabajadores, son hoy usuarios y consumidores. Y si le quitamos a los trabajadores poder adquisitivo, ¿quién compra, quién consume y quién retroalimenta la rueda del capitalismo, que precisamente se basa en el consumo masivo? Y ustedes lo deben saber porque en este país se inició el consumo masivo y el hecho de que los trabajadores pudieran tener buenos sueldos. Yo recordaba el otro día en mi país que era Henry Ford, alguien emblemático aquí en los Estados Unidos, quien decía que tenía que pagarle buenos salarios a sus trabajadores para que sus trabajadores tuvieran plata para poder comprar los autos. Y esto puede reproducirse así hasta el infinito. Bueno, no todos lo creen, y no lo creen, ¿por qué? Porque a partir de la aparición de estos fenómenos financieros donde el capital se puede reproducir o el dinero se reproduce sin pasar por el circuito de lo humano, del hombre, a través de lo que produce su inteligencia o lo que produce en sus manos, sus ideas, comienza esta verdadera distorsión. Y no estoy hablando en términos éticos, que podríamos hacerlo, no estoy hablando en términos de buenos y malos, estoy hablando en términos estrictamente económicos. Distorsión, ¿por qué? Porque nadie además puede creer que existan las cifras que se manejan cuando dicen tal empresa vale tanto, tal empresa vale tal otra, aquella empresa vale tal otra. Yo estoy seguro que si yo quisiera de repente ir y retirar todo el dinero de un fondo de pensión en un banco, no estaría ni siquiera una cuarta o una décima parte de eso. Todos sabemos obviamente que el dinero bancario nunca es el dinero físico y real, que siempre es menor al dinero físico y real. Pero acá la reproducción ha sido de tal manera que implosionó también en el mundo en el año 2008, con la subprime, con las hipotecas, cuando cayeron bancos. No estoy hablando solamente de la Argentina. ¿Y por qué el tema de la Argentina? Porque antes pasaron muchas cosas en el mundo, crisis de la cual todavía no hemos salido, porque hoy vemos que muchísimos países tienen el mismo problema de endeudamiento. No es casualidad que hayamos obtenido una mayoría aplastante en Naciones Unidas para apoyar la resolución 68/304 que impulsa la creación o la sanción por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de una convención, de un tratado sobre reestructuración de deuda soberana. Es que hay un refrán en mi país que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y me parece que Argentina es un espejo en el cual se vieron reflejados muchísimos países del mundo, de África, de la propia Europa, donde hoy vemos que países como España, países como Inglaterra, países como Italia, están con una deuda, con un nivel de endeudamiento superior a su Producto Bruto Interno. Vemos también un gran paro, fundamentalmente en los sectores juveniles. El otro día, cuando mantuve el almuerzo con su santidad el Papa Francisco, él me explicaba su inmensa preocupación y dolor por la juventud, el promedio del 40% de juventud desocupada en Europa, el 50% en Italia, me hablaba, y todo lo que esto acarrea. Entonces, como vemos, lo que está pasando en la Argentina es el espejo de lo que significa la distorsión del sistema económico mundial a partir de no ya lo financiero, sino lo netamente especulativo. Lo netamente especulativo. Sabemos que hay finanzas, sabemos que tiene que haber bancos, sabemos que tiene que haber rentabilidades, porque el crédito también es un instrumento importante, pero acá estamos ante un modelo absolutamente depredador. Por eso es un modelo buitre. Y por eso creo que ni siquiera le conviene a los otros fondos de inversión que por allí van a generar con esto una reacción, porque hay muchísimos fondos de inversión que invierten en empresas, en fondos de jubilados, etcétera, etcétera, pero no con este ánimo, como yo digo, depredatorio. ¿Y por qué depredatorio? Porque yo creo que en realidad, como lo dijo un importante presidente de una de las potencias del mundo que visitó hace muy poco tiempo mi país,
me dijo, pero, Presidenta, ¿usted realmente cree que este problema es por 1.600 millones de dólares, que es lo que se está demandando acá en el juzgado del doctor Griesa? Me dijo, no. Son dos cosas. Una, escarmentar a la Argentina, que tuvo un modelo de desarrollo